Bienvenidos a nuestras historias. El capítulo de hoy es el de una guerrera, una mujer valiente, que superó miles de obstáculos para llegar al día en que pudo perdonar. El perdón es el tema central de nuestro capítulo de hoy y tiene que ver con una visa que es muy importante en los Estados Unidos, que es VAWA, la visa para las víctimas de la violencia doméstica. Mi invitada de hoy tiene la humildad de compartirnos su historia y con ella podremos entrar en lo profundo de su alma. Karina, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Katia, muchas gracias. Qué bueno que estés aquí. Gracias, gracias. Karina es de Mazatlán. Mazatlán, Sinaloa, así es. Y son 3 hermanos, mamá y papá, y creciste en México. Así es. Y todo bien. Todo muy bien, estaba muy contenta, todo estaba yendo muy bien, pero hubo una crisis muy fuerte, me invitan, dice, vente 6 meses, mejoras tu inglés, todo te va a ir muy bien. Parece que las cosas se dan en el momento justo. Pero tú tenías 19 años, Karina, cuando viniste, y tu mamá te dio permiso así para venirte un ratito a aprender inglés. Pues sí, me dice, pues si eso es lo que quieres. Afortunadamente ella siempre ha respetado mis decisiones y a veces es lo que no me podía frenar. Llega un momento en que no me puede, dice, ok, 6 meses no es mucho. Pero tú tenías visa. Sí, yo tenía visa. ¿Ya habías venido varias veces acá? Sí, venía de vacaciones y todo eso, me había invitado mi amiga, vente, te estás aquí en Las Vegas 6 meses, conoces, perfecto. Entonces me vine, lo que pasa casi a todos, 6 meses, se pasan muy rápido, conoces a alguien y ¡pum! Y conociste a este muchacho que era ciudadano americano. Correcto. Y te la pintó de colores. Así es, sí, y me la creí. Sí, tal vez era maravilloso, o sea, todo sonaba muy bonito y sí fue muy bonito. Nada más que llegó un punto en donde empiezas a ver ciertas actitudes que empiezas a, esto no está funcionando, esto no está bien. Pero te casas. Me caso, sí, me casé, nos casamos en México, regresamos, todo se veía, todo estaba muy bien. Él es una buena persona, pero a veces, yo siempre he dicho, peleamos con unos demonios que nos hacen ser diferentes. Yo nunca lo voy a juzgar más, simple y sencillamente cometimos errores, los dos, tanto él y yo, pero él llegó a un punto donde cuando ya experimentas violencia física, pero también yo aprendí algo, la violencia no es solo física, es emocional, es financiera, es de muchas cosas se te puede violentar y no nada más a las mujeres. Él era ciudadano y él se casa contigo y obviamente te quería mucho y te dice te voy a arreglar tus papeles. Entonces ustedes meten los papeles de la petición familiar para la residencia. Tú te vas a vivir con él y primero él empieza con la violencia psicológica, ¿no? Y esa violencia generalmente es, Karina, tú eres de este tamaño y yo soy así. Tú no sabes nada porque eres inmigrante, eres tonta, no sabes inglés y no entiendes, ¿verdad? Y te vas envolviendo y no te das cuenta cómo es que un día te crees esa historia. Exactamente. Y empiezan a ya ver cuando sobrepasas y llegas a la violencia física y empiezas a creerte que tú tienes la culpa. O sea, que sí, que tú te lo merecías porque eres una tonta o porque no hiciste esto o porque no cocinaste esto. O sea, por cosas pequeñas y te la vas creyendo. Te la vas creyendo y vas diciendo, bueno, pues aquí es lo único que merezco. Y no es así. Y entonces, ¿cómo es que tú muchas veces la gente nos dice, ay, es que es el círculo de la violencia, cuando tú vienes de una familia donde ha habido violencia intrafamiliar, entonces generalmente te buscas una pareja que también te va a maltratar? Ese no era tu caso. No era mi caso, pero yo creo que cada situación es completamente diferente. Simple y sencillamente te dejas envolver porque tú te sientes insegura, porque tienes miedo, porque no sabes cómo hacer las cosas, porque no conoces el sistema, porque no conoces tus derechos, porque no sabes. Entonces llega un momento en que la misma situación te obliga o a seguir adelante o como me dijo el oficial de inmigración cuando fui a mi cita, porque él no quiso ir conmigo a la cita, ya habíamos llegado a un punto en que yo tuve que alejarme de él porque ya temía por mi seguridad. Entonces yo me alejé y cuando tuvimos nuestra cita el oficial me da los pañuelos y me dice, usted se regresa a su casa, regrésese a México, no tiene nada que hacer aquí.
él mete los papeles para ti, pero cuando llega la entrevista, porque en todos los casos de residencia hay una entrevista, él te dice que no va a ir contigo. Que no va a ir conmigo. Ya estábamos separados, ya acabamos de separarnos. Yo le dije que se fuera porque tuvimos un incidente muy fuerte donde él me agredió físicamente. Fue muy fuerte. Él es una persona muy grande y me tomó del cuello, me aventó sobre la cama, me lastimó bastante. Y no podía caber en mí llamar a la policía, no podía hacerlo porque tenía miedo. No, Karina? Tenía mucho miedo. Y esos miedos ahora los entiendo. Pero sé que me costó mucho trabajo, pero ahora te puedo decir, tienes que hacerlo. Y yo se los digo a mis compañeras, a mis amigas, llama a la policía. Y dices, ay, es que es muy fácil. Estar en la situación es lo difícil. Pero no fue una vez, fueron varias veces. Pero tienes tanto miedo, tienes tanto miedo que te paraliza. El miedo te paraliza. Siempre el miedo te paraliza y tienes que luchar contra eso. Y a mí me tocó luchar después. Y mientras todo esto pasaba, tú estabas solita. Sí. Tu mamá, tus Todos hermanos. estaban en México. El último incidente, la única testigo fue mi hermana. Ya fue un incidente donde él empezó a romper todo, empezó a tirar casas, y ella estaba de testigo. Fue la única razón por la que yo pude hacer mi caso, fue porque estuvo de testigo mi hermana. La gente te voltea. Mi jefa que vio cómo estaba en ese momento, nadie quiso dar una declaración, nadie quiso hacer nada. La única fue mi hermana, fue mi testimonio, mis marcas, fue todo. En ese entonces pues a lo mejor era más fácil, pero a mí quien realmente me salvó fue Safeness, donde me hicieron entender que no tenía que tener miedo, que tenía derechos, que tenía que protegerme, que ellos me podían proteger, que había la misma autoridad me podía proteger, pero eso lo entendí hasta después de que estaba en eso. Ok, entonces, encima que te golpea, te maltrata, te dice no voy a ir contigo a la entrevista, tú te vas a la entrevista solita. Sí. Y tú le cuentas todo el rollo al oficial de inmigración. Y el oficial de inmigración en ese momento te dice, ándate y regrésate a tu país. Y tú vas a casa y ya no tienes nada, ya finalmente tú crees que te has librado de él, ¿verdad? Y en ese momento buscas ayuda. Sí, lo primero que hice fue gracias a mi mamá. Fue cuando íbamos saliendo de la entrevista. Me dice, justo donde estaba inmigración, había muchos abogados. Me dice, ve, habla con un abogado. Y creo que eso jamás se me olvida. Y es lo mejor que puedes hacer, siempre ve, habla con un abogado. Fui, hablé con un abogado, les puse mi caso. Y a lo que yo creía que ya estaba perdido, que tenía que ir a empacar, él me dijo, no, tú tienes derechos, tú tienes una opción. Y él te habló de VAWA. Y él me habló de VAWA, me dijo que era lo que tenía que hacer. Fue cuando supe sobre Safeness, y supe todo eso, entonces fue donde mi vida cambió por completo. Si usted nunca ha oído de VAWA, VAWA es una visa para víctimas de violencia doméstica que están casadas con un ciudadano o un residente legal. Y VAWA, para calificar para VAWA, usted tiene que haber sido víctima de violencia doméstica y haber sufrido un daño físico o emocional. Y entonces, el asunto aquí es que generalmente cuando yo tengo un caso de VAWA, la persona que viene a verme a mí viene con un reporte de policía, porque en algún momento llamó a la policía y esa es la prueba de que ha habido una violencia doméstica. Claro. ¿Tú no tenías eso? No tenía. Básicamente lo que tenía, que era más fuerte, era mi testimonio, el testimonio de mi hermana, y evidencia. Solo tenía fotos de las agresiones físicas. No sé si en ese momento tal vez era un poco más sencillo, pero eran tan contundente mi testimonio y el de mi hermana se reforzaba, que eso fue lo que me ayudó. Yo también, o sea, el abogado me decía, ¿dónde está el reporte de policía? Y yo nunca llamé a la policía. Pero ¿por qué? Era la pregunta que todo mi mundo me hacía, ¿por qué? ¿Por qué? Y hasta ahora yo también digo, ¿por qué? Porque ahora lo entiendo, pero cuando estás cegada por el miedo, no sabes. Afortunadamente todo salió bien, pero ahora sí sé que se necesita un reporte de policía. El reporte de policía, más que es un gran paso para luchar contra el miedo. Yo creo que en los 15 años que yo tengo haciendo esto,
Cuando veo un reporte de policía es finalmente cuando la mujer decide que es tiempo de cambiar, que algo tiene que cambiar. Cuando uno toma la decisión de agarrar el teléfono y marcar el 911 es cuando está luchando contra sus miedos y finalmente puede vencer a los miedos. Así es. Tú finalmente pudiste dejar a este hombre y dejar el abuso, pero él no quería soltarte. No, hasta eso que sí fue difícil al principio, Afortunadamente, él luego encontró una pareja, entonces todo fue más fácil. Yo estuve bajo terapia, con Safeness y pude entender muchas cosas. Me tomó mucho tiempo sanar, me tomó mucho tiempo perdonar. Safeness es una organización que ayuda a víctimas de violencia doméstica y en Safeness Dios te permitió el regalo de la terapia psicológica, sí, ¿verdad? Sí. Que es tan importante. Sí. ¿Cómo le explicamos a una mujer que hoy día se siente chiquitita, que hoy día se siente destruida, que hoy día no entiende por qué le pasa todo lo que le pasa? ¿Cómo le explicamos que no es su culpa y que necesita ayuda? Creo que lo más importante es tomar el primer pequeñito paso, que es admitir que estás en una situación difícil. Es muy duro quitarte los miedos, es muy difícil, pero el día que te sientas y alguien te mira y te dice, no tienes la culpa, tienes derechos, tú tienes que hacer esto, y luego si tienes hijos, o sea, tienes que entender que la violencia, que nadie tiene derecho a lastimarte de ninguna manera. Muchas veces, ay, sí, nos lastimamos, te hago sentir mal, pero esa es la manera en que empiezas. Pero el día que tú te das cuenta en que tú no mereces recibir ni violencia física, ni emocional, ni financiera, porque hay mujeres que los hombres las tienen y no les dan ni siquiera dinero, eso es violencia. O sea, ni para sus cosas personales porque tienen que cuidar a los niños. O sea, el día que entiendes en que te tienes que querer un poquito más, que te tienes que cuidar un poquito más, porque queremos querer a todos, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos. No puedes querer a la gente si no te quieres a ti misma, si no luchas por ti. Puedes sonreír ante todos y te vas y te acuestas a llorar. Eso no está bien. Tienes que salir y llorar y decir que me siento mal y decir que puedo y tienes que seguir luchando. Tienes que seguir adelante, siempre tienes que ir hacia adelante. Cualquier cosa que pase, cualquier miedo, te lo puedes quitar si tú quieres. Nadie te va a ayudar si tú no te quieres ayudar. Y este es un buen momento para recordarle a todos, sin importar nuestro estatus legal, que cuando somos víctimas tenemos que marcar el 911, tenemos que llamar a la policía sin miedo, sin miedo. Nosotros tenemos derecho a la protección de la policía sin importar nuestro estatus migratorio. Pero Karina estaba sola. Oh, sí. Porque todavía estaba en pedacitos. Sí, teníamos que sanar, eran muchos aspectos los que teníamos que sanar. De encontrar otra pareja era muy difícil. O sea, empiezas a hacer... ¿Buscabas una pareja? Sí, por supuesto, y tenía muchas oportunidades, tuve muchas posibilidades, o sea, en un día me llega un señor y que se quería casar conmigo y yo le digo, usted está loco, o sea, no, oportunidades siempre las hay, pero tú creo que en el fondo sabes siempre lo que estás buscando. ¿Y el miedo? Y el miedo siempre está ahí, la inseguridad, era como que una lucha constante entre todo eso. Sí, conoces muchas personas, conoces mucha gente. ¿Y seguías en terapia? Sí, estuve mucho tiempo en terapia, entonces eso me ayudó mucho con mi seguridad, me ayudó mucho a entender qué tipo de persona era realmente con la que yo quería estar, qué tipo de vida era la que yo quería ser, eso. Entonces decidí tomarme ese tiempo y gracias a Dios resultó. Pero ese tiempo fue largo. Fue muy largo. 7 años. 7 años de buscar perdonar. Sí, porque los primeros años, o sea, escuchar de él o saber algo de él, gracias a Dios antes no había tantas redes sociales y no era tan fácil ya saber de eso. Entonces, pero me tomó tiempo. Llegó un día que me llamó un día que quería que le hiciera un favor.
que testificar en la corte familiar para que... Y yo dije, discúlpame, pero no puedo. Y no porque tenga algún problema contigo, simple y sencillamente porque yo tengo mi vida y no tengo ninguna necesidad de involucrarme de nuevo en tus asuntos. Tú sigue adelante. Yo perdoné. Y yo lo perdoné y eso a mí me liberó. Y es donde empecé a recibir todas las cosas positivas y todo lo bueno. ¿Es difícil perdonar? Por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Muchas veces la gente dice, ay, pero bueno, te dieron la residencia. Sí, pero nadie sabe cuánto lloras, cuánto sufres, cuánto tiempo tú estás sola, cómo te sientes. O sea, dices, por decir, yo sentarme aquí para platicar eso, ay, qué vergüenza. O sea, ¿no te da pena? No, no me da pena. Todas las personas que han venido de clientes que tienen este tipo de casos, a veces se sienten tan inseguras y les digo, me paro y les digo, ¿sabes una cosa? Yo fui víctima de violencia doméstica, yo hice el proceso cuando no quieren hacer esto y no me da pena, no me puede dar pena porque es algo que tuve que tener mucho valor para enfrentar. ¿Tú pudiste sentir la presencia de Dios en medio de todo ese dolor? Claro que sí. Ese día que le dije que me ofreció el abogado del trabajo, recuerdo perfectamente, salí, me subí al carro, encendí el carro y estaba temblando. Y le llamo a mi mamá, le digo, no lo puedo creer, Dios es tan grande, me quiere tanto, soy tan afortunada, porque hay gente que puede ver la capacidad que yo tengo, que yo misma no la veo. Entonces, Él pudo ver toda la capacidad que yo tengo, entonces yo tengo que mostrárselas. Yo ese día, yo lo único que hacía era, le agradecía a Dios porque era una gran oportunidad. O sea, tú llegas a este país, no sabes a lo que te vas a enfrentar, así tengas estudios o no tengas estudios. De nada me servía que hubiese ido a la universidad, eso no te vale aquí. Aquí lo que te vale es tu trabajo, las ganas que tengas de luchar y lo que quieres aprender. Por supuesto, todo el tiempo la sentí, me acuerdo cuando me sentía desesperada, necesitaba paciencia. Y qué difícil es eso de la paciencia, ¿no? Es lo más difícil. Porque mira, te tomó 7 años Sí. llegar al momento en que podías mirar a tu pasado en paz y podías darte cuenta que Dios siempre había estado ahí, que el sufrimiento que habías vivido era el que necesitabas vivir para ser una Karina madura, para ser una Karina con papeles, para ser una Karina sin miedos, para poder empezar una nueva vida al lado de un buen esposo. Exacto. Y 7 años después lo conocemos a él. Así es, sí. Y te casas. Y ahora tenemos 2 muchachitos. 2 tremendos, sí. Tremendos. Sí. Y vives en una relación sin violencia. Por supuesto, sí. 100%. Yo creo que si él, de la manera en que él me conoció, por supuesto que le conté todo, pero tú te das cuenta del tipo de persona con el que estás saliendo, tú empiezas a conocer, o sea, nos conocimos durante mucho tiempo. Y yo por decir, para nosotros, o sea, el hecho, yo por decir sí le grito a los niños, ¿verdad? Sí, pero cuando sabes que tu pareja jamás te levanta la voz o jamás te va, o sea, eso es muy importante. Desde los detalles más pequeños, en la voz o en eso, o en lo mismo que decíamos, emocionalmente, que te quiera chantajear con ciertas cosas, o cuando no trabajas, ay, no te voy a dar dinero, o estás gastando mucho, o sea, todas esas cosas, cuando tú estás bien en eso, ya todo es más fácil sobrellevar, porque siempre hay cosas que tienes. Entonces, ¿es posible, después de haber vivido una relación de violencia doméstica, es posible tener una relación sin violencia? Por supuesto que sí, por supuesto, pero primero tienes que entender qué es la violencia y que no nada más es que te peguen, no nada más es que sea física, que la violencia es emocional, que la violencia viene de muchas maneras, porque hay muchas personas que estamos en relaciones, bueno, yo no, gracias a Dios, en relaciones muy tóxicas, que no te pegan, pero te lastiman tanto, pero sientes que tienes que estar ahí, los apegos fuertes, ya la codependencia, o sea, hay muchas cosas. Y estar en una relación sana es muy difícil, porque siempre hay que luchar, pero hay que estar, 2 personas tienen que estar conectadas. ¿Tú crees que fue todos los años de esperar a este esposo, fueron todos los años de trabajar en ti
y la capacidad de perdonarlo lo que te ayudó a llegar a esta nueva relación? Por supuesto, porque yo tenía que ser mejor para mí. Yo soy de las personas que no creo que alguien te va a hacer feliz. Muchas mujeres nos la pasamos la vida, que es que tengo que encontrar a alguien para ser feliz. No, tienes que ser tú feliz para compartir tu felicidad con una persona que esté también en ese mismo nivel que tú y los dos compartan lo bonito que tienen. Yo tengo muchos defectos, tengo muchas virtudes, él también, pero cuando estamos juntos, cuando estamos con nuestros hijos y cuando lo que queremos hacer, mientras estemos conectados y estemos en un mismo nivel de tranquilidad, de decir esto es lo que yo quiero, estas son nuestras metas, es donde lo vas a lograr. Pero si nos aferramos a que no me tienes que hacer feliz, me tienes que dar esto, ahí es donde nos equivocamos la mayoría de las mujeres. Sí, y es muy cierto lo que tú dices, porque la mayoría de casos que yo tengo donde la violencia doméstica se repite de una a otra pareja es cuando las mujeres salimos de una relación y nos metemos en otra, y luego salimos de esa y nos metemos en otra, y es algo recurrente porque no nos damos el tiempo de curarnos a nosotras mismas. Y en tu caso es muy obvio que hubo un buen tiempo en el que luchaste por ti, por salir adelante tú. Hoy día me gustaría, si pudieras mirar esa cámara y hablarle a la Karina que está solita en un cuarto después de que la maltrataron. Porque hay muchas mujeres, muchas, sobre todo inmigrantes como tú y como yo, que hoy día están en ese cuarto o en ese baño, encerradas, llorando para que nadie las escuche. Y necesitan escuchar esa voz de adentro que les dice que todo va a estar bien y que tienen que ser valientes. Pero yo no he vivido esa situación y muchas veces yo resondro, ¿no? Yo les digo a mis clientes, pero oiga. Y la maravilla de tenerte a ti hoy día es que tú has estado ahí. Tú has estado en ese cuarto, tú has estado llorando para que nadie te escuche. ¿Qué le dirías a esa Karina hoy día, esta Karina madura, esta Karina que ya vivió todo lo que vivió, esta Karina que ya perdonó? ¿Qué le decimos a esas mujeres? Primero que nada, no estás sola, de donde vengas, lo que hagas, quien seas, del color que seas, no estás sola. Estamos en un país donde tienes derechos, donde tienes muchas oportunidades, donde solamente levantar el teléfono, que a veces es difícil porque te quitan el teléfono, no hay excusa, siempre va a haber alguien que te va a querer ayudar, siempre. Hay mucha gente que como nosotras estamos para ayudar. Es quitarte un poquito el miedo, mucho el miedo, quitarte el miedo, porque el miedo no te va a llevar a ninguna parte. Tienes que luchar por ti, por tus hijos, por tu familia, por tus padres. Tienes que salir adelante. El único límite que hay aquí eres tú. La única persona que te va a retener en la violencia eres tú. No le eches la culpa a nadie. Eres tú la única responsable de todo lo que va a pasar de ahora en adelante. Cuando tú te des cuenta de que estás viviendo violencia, en cualquier manera, en cualquier forma, ese día ya avanzaste. Lo que viene después, hay muchas opciones. Solo busca un poco de ayuda y vas a salir, porque siempre lo que queda adelante es más luz. Solo síguela buscando. Y Dios proveerá. Exacto. Como ha proveído en la vida de Karina. Sí, nunca hay que alejarse, siempre hay que ir de la mano de Dios. Y todo tiene un mejor color, siempre. Karina, yo estoy tan agradecida de que hayas venido hoy día a compartir tu historia, porque tu historia va a tocar el alma con que toque el alma de una mujer o de un hombre que hoy día necesita salir del círculo de violencia, ya la hicimos. Sí. ¿Valió la pena vivir? ¿Valió la pena el sufrimiento? ¿Lo volverías a hacer? Por supuesto que sí. Ahora sé que ya no voy a volver a tolerar ningún tipo de violencia, pero todo lo que pasó, gracias a Dios, me hizo ser lo que soy ahora, me hizo mejorar muchísimo, ser una mejor persona, una mejor profesional, una mejor hija, ser mejor mamá, y todavía tenemos mucho más que aprender. Así es. ¿Sabes que tengo un grupo que se llama Inmigrantes para Cristo? Y en Inmigrantes para Cristo queremos compartir el amor de Dios, pero sobre todo compartir el amor hacia los inmigrantes.
Así que te agradezco muchísimo por haber venido hoy día. Estoy súper orgullosa de conocerte y de conocer a una mujer tan valiente como tú. Muchas gracias a ti, Katia. ¡Ay, gracias! Gracias. Y así se termina una más de nuestras historias. Una donde el dolor y el sufrimiento no pudo vencerla. Una donde una mujer inmigrante valiente, guerrera, logró superar todos los obstáculos para encontrarse con ella misma y con ella encontrar el amor y la paz que solo Dios puede dar. Nos vemos la próxima semana en otra más de nuestras historias.